El cubierto en la mano de Emma Calder se quedó suspendido sobre el salmón marcado a la plancha completamente inmóvil, mientras su marido pronunciaba la frase que iba a desmontar toda su existencia. Estamos trabajando con recursos muy limitados y nuestro objetivo es llegar a 1000 suscriptores. Si has disfrutado de este video, por favor suscríbete para ayudarnos a activar la monetización y seguir creando más historias. Gracias por tu apoyo. Se tarda casi una década en construir una vida ladrillo a ladrillo, poniendo los cimientos de la confianza y de una historia compartida. Sin embargo, bastan menos de 10 segundos para que una persona encienda una cerilla, la arroje sobre esa estructura y vea cómo todo arde hasta los cimientos mientras pide otra copa de vino. El restaurante de Londres seguía moviéndose a su alrededor con su ambiente habitual. El cristal marcaba el ritmo contra la plata en las mesas vecinas. En algún lugar, a la izquierda, una mujer se reía ajena a la detonación que estaba teniendo lugar en la mesa 4. El pianista del rincón interpretaba una melodía suave y discreta, un contraste brutal con la intensidad del momento. Al otro lado de la mesa estaba James Whitmore, el marido de Emma, desde hacía 8 años observándola con una expresión que ella nunca le había visto. Era una mezcla de expectación y algo más oscuro, quizás satisfacción. Parecía un hombre que por fin había reunido el valor para ejecutar una maniobra que llevaba semanas ensayando frente al espejo. Emma dejó el cubierto con un cuidado deliberado. La plata produjo un sonido apagado al tocar la porcelana blanca. Extendió la mano hacia su vaso de agua, dio un sorbo medido y sostuvo su mirada. Permaneció en silencio. La máscara de seguridad de James vaciló. Llevaba su mejor traje azul marino, el que Emma le había comprado para su ascenso 2 años antes. Tenía el pelo recién cortado y la barba recortada con precisión. Aquello no era una confesión espontánea nacida de la culpa. Estaba preparado, estaba coreografiado. Él se inclinó hacia adelante y le preguntó si le había oído. Repitió la afirmación. Estaba enamorado de otra persona. Quería disolver su matrimonio. Emma dio otro sorbo de agua. El corazón le golpeaba contra las costillas, estrechándole la respiración, pero su mano seguía firme. 8 años de matrimonio. 8 años construyendo una vida juntos, o eso había creído ella. Como arquitecta, había volcado el alma en crear su espacio físico. Cada rincón de su casa contenía un recuerdo. Cada habitación narraba una historia de ellos. Pero al mirarlo, ahora quedó claro que ya no existía ningún ellos. Quizá no había existido desde hacía bastante tiempo. James exigió una reacción. Su voz tenía ahora un filo cortante. Aquello no se estaba desarrollando según su guión. Emma cogió el cuchillo y cortó el salmón. La carne se separó con facilidad, rosada e impecable. Se llevó un bocado a la boca. Estaba excepcional. El chef se había lucido con la mantequilla de hierbas. La voz de James subió de tono. Le preguntó qué estaba haciendo. La pareja de la mesa contigua miró de reojo. Emma masticó despacio, tragó y se tocó los labios con la servilleta de tela. Solo entonces habló elogiando la comida. El rostro de James pasó por varias expresiones. Primero confusión, después frustración y por último algo parecido al pánico. Exigió saber por qué no hacía preguntas, por qué no estaba alterada. Emma preguntó con calma si debería estarlo. Cortó otro trozo de salmón. James se echó hacia atrás en la silla completamente descolocado. En toda su planificación, en todos sus ensayos mentales de aquella noche, había esperado lágrimas. Había esperado que ella suplicara, que preguntara por qué, que rogara otra oportunidad, que montara una escena pública. Probablemente se había imaginado a sí mismo como el fuerte, el protagonista decidido, que por fin era lo bastante valiente para perseguir su propia felicidad. Nunca había calculado el silencio. Intentó provocarla de nuevo. Le dijo que llevaba 6 meses viéndose con la otra mujer. Afirmó que ella lo hacía feliz de formas en que Emma nunca lo había hecho. Emma dio un sorbo de vino.
Era un chardonnay fresco con notas de manzana. Preguntó quién había elegido el restaurante, si había sido él o si la nueva mujer le había ayudado a escoger el lugar. James apretó la mandíbula. La acusó de centrarse en detalles irrelevantes. Emma lo corrigió. Estaba analizando la puesta en escena. Un lugar público elegante, pero no exclusivo. Iluminación romántica, pero con suficientes testigos para asegurarse de que ella no montaría una escena. Era una elección estratégica. Él la miró como si fuera una desconocida. La llamó loca. Tal vez aceptó ella, o tal vez simplemente se negaba a actuar bajo demanda. Recordó la primera vez que James la había llevado a un restaurante de alta cocina. Llevaban 3 meses saliendo. Él estaba nervioso, entrañable, hablando demasiado rápido sobre su día en la empresa de mercadotecnia. Había volcado su vaso de agua y los dos se habían reído. Aquel James parecía una entidad completamente distinta. El último año había sido extraño. Él había estado distante, trabajando hasta tarde, siempre protegiendo su teléfono. Emma lo había atribuido al estrés profesional. Su empresa estaba pasando por una reestructuración. Ella le había dado espacio, concentrada en su propia carrera. Su estudio de arquitectura en Londres prosperaba. Había conseguido 3 importantes proyectos residenciales y 2 comerciales. Había estado ocupada, realizada y al final ciega. James continuó decidido a sacarle una reacción. Ofreció detalles. Se llamaba Sophie Langley. Tenía 28 años. Trabajaba en su oficina. Era ambiciosa y emocionante. Lo miraba como si él importara. Emma preguntó aún tranquila si ella le hacía sentir que no importaba. Él estalló diciendo que ella lo miraba como si fuera un mueble, como si fuera simplemente parte del fondo de su vida perfecta. Emma consideró aquello. Puede que tuviera razón. Puede que lo hubiera dado por sentado. Puede que hubiera estado tan centrada en construir su futuro que había descuidado el presente. Pero eso no justificaba sus actos. Ella confirmó que quería el divorcio. No fue una pregunta. Él asintió, con los ojos abriéndose al verla aceptarlo sin pelear. Se pasó una mano por el pelo deshaciendo el peinado cuidadosamente arreglado. Le recordó que estaban hablando de 8 años de matrimonio. Ella terminó el último bocado de salmón y dejó los cubiertos. Preguntó si él iba a pagar la cena o si debían dividir la cuenta. El rostro de James se puso de un rojo intenso. La llamó ridícula. Ella respondió que estaba siendo práctica. Sacó el teléfono del bolso. Supuso que él ya habría consultado a un representante legal. Él no respondió, lo cual fue confirmación suficiente. Emma abrió la aplicación del banco. Por primera vez, aquella noche le temblaron las manos. Se obligó a mantenerlas quietas. La cuenta conjunta mostraba una actividad normal de la semana anterior, pero la cuenta de ahorros, la que llevaban años construyendo, tenía una cantidad significativamente menor de la que ella recordaba. Pronunció su nombre. Su voz seguía nivelada, pero el tono hizo que él enderezara la postura. Le exigió saber dónde estaba el dinero de sus ahorros. Él tuvo la decencia de parecer incómodo. Afirmó que había movido algunos activos para protegerlos de ella. Emma señaló la ironía. Estaba protegiendo su dinero de ella. Hizo una captura de pantalla del saldo de la cuenta. Luego abrió su correo electrónico y se envió la imagen a sí misma con una marca de tiempo. James la observó y su fachada segura se resquebrajó aún más. Ella le dijo que estaba documentando. Le sonrió, aunque aquella sonrisa no tenía calidez. Dedujo que llevaba meses planeando aquello, moviendo fondos, consultando abogados, probablemente buscando ya apartamentos todo mientras ella diseñaba la ampliación de su casa, preparaba sus comidas y planificaba su futuro. Él se defendió, afirmando que ella siempre estaba trabajando, que le importaban más sus edificios que él. Ella resumió sus actos, engañarla y robar de sus cuentas conjuntas. Lo calificó de inmaduro. El camarero se acercó para retirar los platos. Emma le entregó el suyo con una sonrisa sincera, dándole las gracias.
El camarero, percibiendo la densidad de la tensión, preguntó si tomarían postre. James dijo rápidamente que no. Emma lo corrigió. Pidió la tarta de chocolate y otra copa de vino. El camarero asintió y desapareció. James la miró fijamente. Estaban en medio de la terminación de su matrimonio y ella estaba pidiendo postre. Ella volvió a corregirlo. Estaban en medio de su confesión de una aventura y de su exigencia de divorcio. No veía razón para privarse del postre por culpa de las malas decisiones de él. James abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. Admitió que pensaba que ella lucharía por ellos. Ella preguntó si él había luchado por ellos. Cuando estaba con Sophie, estaba luchando por su matrimonio. Cuando desviaba sus fondos, pensaba en ellos. Él afirmó que era diferente, pero no supo explicar en qué. Llegó su postre. La tarta de chocolate era una obra maestra rica y decadente, con coulis de frambuesa. Emma se tomó su tiempo saboreando cada bocado mientras James se retorcía en su asiento. Él no dejaba de mirar el teléfono, probablemente escribiendo a Sophie, informándole de que la noche no avanzaba según lo previsto. Finalmente, anunció que se alojaría en un hotel. Dijo que pasaría al día siguiente para recoger algo de ropa. Emma se negó. Él parpadeó y preguntó qué quería decir. Ella lo aclaró. Él se alojaría en un hotel esa noche y todas las noches posteriores. Ella empaquetaría sus pertenencias y las enviaría a donde él prefiriera, pero no volvería a entrar en su casa nunca. Él protestó diciendo que también era su casa. En realidad, dijo ella, recogiendo el último resto de chocolate, si revisaba la escritura, vería que estaba a su nombre. Ella la había diseñado, había supervisado la construcción y había pagado la mayor parte con los beneficios de su estudio. Él había contribuido al mobiliario que ella estaba dispuesta a dividir de forma justa, pero la estructura en sí le pertenecía a ella. Aquello era claramente información que él no se había molestado en verificar. Su rostro perdió el color. Insistió en que eso no podía ser correcto. Ella le aconsejó que lo consultara con su abogado. Terminó el vino y se puso de pie dejando la servilleta sobre la mesa. Le dio las gracias por la cena y por haber sido honesto al fin. Les ahorraba tiempo a ambos. Buscó la cartera, pero James la detuvo. Dijo en voz baja que él pagaría. La pelea había desaparecido de su voz. Ella le agradeció su generosidad. Cogió el bolso y le dijo que su abogada se pondría en contacto con la de él. Le indicó que no pasara por la casa y que no la llamara, salvo a través de canales legales. Salió de aquel restaurante con la cabeza alta y pasos firmes. Llegó al coche antes de empezar a temblar. Se sentó en el asiento del conductor con las manos aferradas al volante y se permitió sentir todo el peso de la situación durante exactamente 3 minutos. La traición, la rabia, el duelo por lo que creía que tenían. Después se secó los ojos, arrancó el motor y condujo a casa. Su casa en las afueras de Londres se veía preciosa bajo la iluminación del atardecer. La había diseñado para captar perfectamente la puesta de sol. Los grandes ventanales en los que había insistido brillaban con calidez. Había hecho de aquel lugar un santuario y James había estado planeando arrebatárselo mientras se acostaba con otra persona. Ya no. Abrió la puerta y fue directa a su despacho. Su mejor amiga, Hannah Charles, seguiría despierta. Hannah era noctámbula y, más importante aún, era abogada. No era abogada de divorcios, pero sabría a quién llamar. Hannah contestó al segundo tono. La voz de Emma por fin mostró tensión al pedirle una recomendación. Necesitaba a la mejor abogada de divorcios disponible y necesitaba una cita a la mañana siguiente. Hannah hizo una pausa y luego preguntó qué había hecho él. Emma se hundió en la silla de su despacho. Le dijo que él lo había hecho todo mal y que creía que iba a ganar. La voz de Hannah se endureció. Señaló que James no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Emma miró a su alrededor su despacho cuidadosamente organizado, los planos arquitectónicos en las paredes, las pruebas de su éxito y de su resistencia. Asintió. Desde luego que no.
Emma no durmió aquella noche. En lugar de eso, trabajó. Su despacho se convirtió en un centro de mando. Sacó todos los extractos bancarios de los 2 últimos años, todas las facturas de tarjetas de crédito, todos los recibos que había guardado en su meticuloso sistema de archivo. James siempre se había burlado de sus hábitos de organización. La llamaba demasiado controladora, demasiado rígida. Ahora esos hábitos iban a ser su salvación. A las 2 de la madrugada encontró el primer cargo de hotel, 6 meses antes, tal como él había dicho, The Riverside Inn en el centro de Londres. Lo cruzó con su calendario. Ese fue el fin de semana en que él afirmó estar en una conferencia de mercadotecnia en Manchester. Encontró otros 3 cargos de hotel, todos locales, todos en fines de semana en los que él decía estar de viaje. Hizo capturas de pantalla de todo. A las 4 de la madrugada tenía una cronología. La aventura había empezado 6 meses antes, pero la manipulación financiera había comenzado 3 meses antes. Pequeñas transferencias, al principio 200 libras, aquí 500 allí, y luego cantidades mayores. Había estado probando para ver si ella se daba cuenta. No se había dado cuenta porque había confiado en él. Vaya error de cálculo. La cuenta de ahorros no era la única que había tocado. También había abierto una tarjeta de crédito a nombre de los 2 de la que ella no sabía nada. La factura llegaba al correo electrónico de su oficina. Había acumulado 12.000 libras en cargos. Joyas que ella nunca había recibido escapadas de fin de semana, que nunca había hecho cenas en restaurantes que nunca habían visitado juntos. Había estado construyendo una vida con Sophie Langley usando el dinero de ambos. Emma documentó todo. Cada cargo recibió una captura, una anotación y una fecha. Creó una hoja de cálculo de detalle forense. Cuando el amanecer atravesó las ventanas de su despacho, tenía un expediente que lo arruinaría legalmente. Su teléfono vibró. James lo ignoró. Vibró una y otra vez. 7 llamadas antes de las 7 de la mañana. Silenció el timbre y fue a preparar café. La casa se sentía diferente ahora. Cada habitación que atravesaba la veía con otros ojos. La cocina, donde había preparado incontables desayunos mientras él deslizaba el dedo por su teléfono. El salón, donde habían visto películas. Excepto que últimamente él siempre encontraba una excusa para acostarse pronto. El dormitorio que habían compartido, donde él se había acercado a ella cada vez con menos frecuencia durante los últimos meses. Como no lo había visto, apartó ese pensamiento de un golpe. Aquello no era un fracaso suyo. Había sido una buena esposa, una compañera cariñosa. Había apoyado su carrera, celebrado sus victorias, consolado sus derrotas. Había estado presente. Él era quien se había desconectado. Él era quien había traicionado cada voto que habían hecho. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Hannah. Le preguntó si había dormido. Emma dijo que estaba bien, y le sorprendió darse cuenta de que era verdad. Estaba mejor que bien, estaba preparada. Hannah había pedido un favor. Margaret Ellis. Era la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Absolutamente implacable en los tribunales, pero justa. No jugaba y no perdía. Vería a Emma a las 9 de esa mañana. Emma miró el reloj. Eran las 7:30. Estaría allí. Hannah le indicó que llevara todo. Extractos bancarios, escrituras de propiedad, correos electrónicos, lo que tuviera. Emma miró la gruesa carpeta que reposaba sobre su escritorio. Ya estaba preparada. Hannah se rió. Dijo que Margaret iba a adorarla. Era el sueño de cualquier abogada de divorcios. Organizada, tranquila y lo bastante agraviada como para tener la superioridad moral. Después de colgar, Emma se duchó y se vistió con cuidado. Eligió un traje azul marino, una blusa blanca impecable y joyería mínima. Parecía profesional compuesta, la clase de mujer que no se derrumba, que no suplica, que no pierde. James llamó de nuevo mientras se maquillaba. Luego le escribió.
Dijo que necesitaban hablar. Le suplicó que contestara. Ella lo borró sin responder. Llegó otro mensaje. Decía que no podía ignorarlo para siempre. Hizo una captura de pantalla y la añadió a su expediente. Luego bloqueó su número. El despacho de Margaret Ellis estaba en un rascacielos con vistas al Támesis que rivalizaban con los mejores diseños de Emma. Su recepcionista era educada y eficiente. Margaret Ellis tenía algo más de 50 años, iba perfectamente arreglada y tenía unos ojos agudos que evaluaron a Emma en segundos. Se levantó para estrecharle la mano con un apretón firme y seguro. Margaret mencionó que Hannah hablaba muy bien de ella. Le preguntó por su trabajo de arquitectura. Emma confirmó que hacía sobre todo viviendas de alta gama, pero que también había diseñado 3 restaurantes y un edificio de oficinas. Margaret se acomodó en su silla y pidió la historia completa. Emma le contó lo de la cena, la confesión de James y el descubrimiento de la manipulación financiera. Deslizó la carpeta por encima del escritorio. Margaret la abrió y empezó a pasar páginas. Su expresión no cambió, pero sus ojos ganaban intensidad con cada hoja. Preguntó si Emma había compilado todo aquello ella sola en una noche. Emma admitió que no dormía bien cuando estaba enfadada. La comisura de la boca de Margaret se elevó. Declaró que James era un idiota. Había dejado un rastro que podría seguir un niño. Los cargos de hotel, la tarjeta de crédito, las transferencias de ahorros, todo era rastreable, todo estaba documentado y todo iba a dejarlo muy mal ante el tribunal. Emma preguntó si él podía reclamar la casa. Ese era su miedo principal. Él había dicho que también era suya. Margaret pidió ver la escritura. Emma la había llevado. Margaret la examinó con cuidado. La casa estaba únicamente a nombre de Emma, a menos que James pudiera demostrar que había contribuido de forma significativa a su compra o construcción, cosa que según los registros financieros no había hecho, no tenía reclamación. Los tribunales del Reino Unido mirarían la distribución equitativa, pero dadas las circunstancias y el título claro anterior al matrimonio, la casa estaba segura. Además, teniendo en cuenta su aventura y su mala conducta financiera, el tribunal no lo vería con buenos ojos. Parte de la tensión en los hombros de Emma se alivió. Preguntó por el dinero que él ya había movido. Margaret le aseguró que lo recuperarían todo. Además, se asegurarían de que él fuera responsable de la deuda de la tarjeta de crédito que había acumulado por su aventura. Margaret cerró la carpeta. Le dio a Emma una instrucción concreta. Necesitaba que siguiera exactamente tan tranquila como había estado en aquella cena. Nada de estallidos emocionales, nada de mensajes furiosos, nada de confrontaciones. Ella se encargaría de todo. Explicó que hombres como James esperaban que sus esposas se desmoronaran. Esperaban drama, lágrimas, negociación. Cuando no obtenían eso, cuando la esposa se mantenía fuerte y en silencio, los descolocaba por completo. También hacía que la esposa quedara muy bien ante un juez. Margaret pasó la siguiente hora repasando la estrategia. Presentaría los papeles antes de que terminara el día. James recibiría la notificación en su oficina a la mañana siguiente. Mientras tanto, Emma debía cambiar todas sus contraseñas, asegurar sus cuentas personales y documentar cualquier intento de contacto por parte de él. Cuando Emma se marchaba, Margaret le sugirió que se quedara en otro sitio durante unos días. A veces los hombres reaccionaban mal al recibir una demanda. Se sentiría mejor si Emma no estuviera sola en aquella casa. Emma lo pensó. Sus padres estaban de viaje, pero Hannah tenía una habitación de invitados. Aceptó. Llamó a Hannah desde el aparcamiento. Hannah le dijo que fuera de inmediato. Tomarían vino y hablarían de los defectos de carácter de James. Emma condujo de vuelta a casa para hacer la maleta. Se sentía extraño abandonar su propio hogar por culpa de las decisiones de James, pero Margaret tenía razón. Era mejor ser prudente. Estaba doblando ropa dentro de una maleta cuando oyó un coche en la entrada. Por la ventana
vio el sedán de James. Él salió con aspecto desaliñado y cansado. Debía de haber estado llamando desde fuera después de que ella bloqueara su número. Lo vio intentar meter su llave en la cerradura. No funcionó. Emma había llamado al cerrajero a primera hora de la mañana. James lo intentó de nuevo y luego golpeó la puerta. Gritó que sabía que ella estaba dentro. Emma sacó el teléfono y empezó a grabar. Luego llamó a la línea no urgente de la policía. Dijo su nombre y su dirección. Explicó que su marido, separado, estaba intentando forzar la entrada después de que ella le hubiera pedido que no se presentara allí. Solicitó un agente. El rostro de James apareció en la ventana. Pareció sorprendido al verla al teléfono con tanta calma. Gritó, preguntando si estaba llamando a la policía por él. Ella no respondió, solo siguió grabando. Él gritó que también era su casa. La policía llegó en menos de 10 minutos. Emma les abrió la puerta, serena y articulada. Les mostró la escritura, explicó que estaban separados y que James había intentado forzar la entrada. El agente le dijo a James que tenía que marcharse. James protestó diciendo que era ridículo afirmando que ella era su esposa. El agente se mantuvo firme. Era propiedad de ella. Si no se marchaba, sería arrestado por allanamiento. James miró a Emma con una expresión mezcla de incredulidad y furia. Le dijo que se arrepentiría de aquello. Emma preguntó al agente si podía añadir esa amenaza al informe. El rostro de James enrojeció, pero volvió a su coche. Los agentes esperaron hasta que se marchó. Uno de ellos le aconsejó que considerara una orden de alejamiento si volvía. Emma confirmó que su abogada ya estaba trabajando en ello. Después de que se fueran, terminó de hacer la maleta y cerró la casa. Activó el sistema de seguridad y las cámaras que había instalado 2 años antes. James no sabía nada de esas cámaras. Grabarían todo si volvía. El piso de Hannah estaba en un antiguo almacén reconvertido en el este de Londres con ladrillo visto y techos altos. Había preparado la cena y servido una gran copa de vino. Emma relató que llevaba 24 horas agotada. Para cuando terminó, Hannah estaba furiosa. Admitió que James nunca le había gustado, que siempre le había parecido demasiado arrogante, pero se había callado porque Emma parecía feliz. Emma preguntó si había sido feliz o solo cómoda. Hannah le dijo que no hiciera eso, que no convirtiera el engaño de él en una cuestión sobre su felicidad. Él podría haber hablado con ella, podría haber propuesto terapia de pareja, podría haber sido honesto. En lugar de eso, mintió, engañó y robó. Eso era responsabilidad suya. Emma sabía que tenía razón, pero una pequeña parte de ella seguía preguntándose qué podría haber hecho de otra manera. Su teléfono vibró número desconocido. Contestó con cautela. Era Sophie Langley, la amante. Emma hizo gestos frenéticos a Hannah y puso el teléfono en alta voz. Preguntó qué quería Sophie con la voz fría. Sophie dijo que solo quería que Emma supiera que ella y James iban en serio. Se querían y pensaba que Emma debería facilitar el divorcio para todos. Hannah parecía lista para tirar el teléfono. Emma habló con calma. Le dijo a Sophie que podía quedarse con él de verdad. Pero si Sophie pensaba que Emma iba a facilitar algo después de lo que ambos habían hecho, estaba tan delirante como James. Le dijo que no volviera a llamar. Colgó y bloqueó también ese número. Hannah se maravilló de tanta desfachatez. Emma dijo que ambos aprenderían. Aquella noche, Emma durmió 4 horas. Fue el mejor sueño que había logrado en meses. El notificador judicial alcanzó a James en el aparcamiento de su oficina a las 8:30 de la mañana siguiente. Emma lo supo porque el despacho de Margaret envió una confirmación con marca de tiempo. Había cierta satisfacción en saber que le habían entregado la demanda en público delante de sus compañeros. El teléfono de Emma permaneció deliciosamente en silencio. James estaba bloqueado y Sophie también. Cambió todas sus contraseñas, aseguró sus cuentas y redirigió todo su correo a la dirección de Hannah.
Estaba inalcanzable y era perfecto. Margaret llamó a las 10. James había contactado con un abogado. Querían reunirse. Al parecer, James estaba muy disgustado con las condiciones. Emma preguntó, ¿qué condiciones?, ya que todavía no habían negociado nada. Margaret explicó que James parecía creer que aquello iba a ser un divorcio amistoso y rápido, en el que ambos se marcharían felices. Su abogado tuvo que explicarle que la aventura de su cliente y su mala conducta financiera significaban que aquello no sería amistoso. Margaret preguntó si Emma estaba segura de que no quería mediación. Emma estaba segura. Él terminó el matrimonio en el momento en que tocó a Sophie. No quedaba nada que salvar. Margaret aceptó seguir con el litigio. Tardaría más y costaría más, pero ganarían más. Emma se centró en el trabajo. Tenía que finalizar una presentación para un posible cliente, una pareja que quería construir la casa de sus sueños en la costa cerca de Brighton. Se perdió en el diseño, en las líneas limpias y la luz natural. La arquitectura siempre había sido su vía de escape. Crear algo hermoso de la nada partiendo solo de una idea. Hannah estaba en el trabajo, así que Emma tenía el piso para ella sola. Acababa de terminar la maqueta de la presentación cuando sonó su teléfono de trabajo. Era Margaret Doyle, su secretaria. Había una mujer allí para verla. Decía que era urgente. Se llamaba Sophie Langley. La pura osadía dejó a Emma sin palabras durante un momento. Le dijo a Doyle que dijera que no estaba disponible. Sophie afirmó que esperaría. Emma colgó y llamó de inmediato a Margaret Ellis. Margaret le aconsejó no involucrarse. Si Sophie no se iba, que llamara a seguridad del edificio. Lo documentarían como acoso. Emma volvió a llamar a Doyle y le indicó que contactara con seguridad. 10 minutos después, Doyle volvió a llamar. Sophie se había ido, pero había estado llorando. Dijo que solo quería disculparse. Emma le dijo a Doyle que anotara la hora y lo que se había dicho. Debería haber sentido lástima. En cambio, no sintió nada. Sophie era un problema como una deficiencia estructural en un edificio. Uno no se emociona por unos cimientos fracturados. Simplemente los arregla. Aquella tarde se reunió con los clientes de Brighton. La presentación salió perfecta. Firmaron un contrato en el acto. Era un proyecto de 6 meses por una suma importante. Llamó a Hannah con la noticia. Hannah insistió en tomar algo para celebrarlo. Fueron a una vinoteca de la ciudad. Emma empezaba por fin a sentir que parte de la tensión abandonaba su cuerpo cuando los vio. James y Sophie estaban en una mesa del rincón. Él se inclinaba cerca de ella, sosteniéndole la mano. Ella se secaba los ojos con pequeños toques. Ninguno de los dos había visto aún a Emma. Hannah sugirió marcharse. Emma se negó. No iba a huir, no iba a esconderse. Tenía todo el derecho a estar allí. Se quedaron. Emma mantuvo la espalda hacia su mesa, negándose a concederles la satisfacción de su atención, pero era consciente de ellos. Se marcharon antes que Emma y Hannah. Al pasar, Sophie intentó hacer contacto visual. Emma miró a través de ella, como si fuera invisible. El dolor en el rostro de Sophie fue evidente, pero Emma no sintió nada. Hannah lo llamó brutal y perfecto. Sophie quería reconocimiento, quería una escena. Emma se negó a dársela, pero más tarde, esa noche sola en la habitación de invitados, Emma se permitió sentirlo. El dolor de verlos juntos, la realidad de que su marido había elegido a otra persona. Lloró exactamente 15 minutos. Luego se lavó la cara y se fue a dormir. La mañana siguiente trajo un correo de Margaret. El abogado de James había enviado una propuesta de división de bienes. Él quería la mitad del valor de la casa, la mitad de su jubilación, la mitad de su empresa y quería que ella pagara sus honorarios legales. Emma se lo reenvió a Margaret con una sola pregunta. «¿Está bromeando?» Margaret llamó de inmediato. Era una posición inicial agresiva, una táctica de negociación. Responderían con su propia propuesta, que sería muy distinta. Emma había construido su empresa antes del matrimonio.
Él no tenía derecho a reclamarla, y ellos pedirían compensación por el dinero robado y la deuda. Pasaron la tarde trabajando en la contrapropuesta. Para cuando terminaron, quedó claro que James se marcharía con mucho menos de lo que esperaba. Su cuenta de jubilación, su coche, sus pertenencias personales. La casa era de ella, la empresa era de ella. Él sería responsable de la deuda. Margaret advirtió que no aceptaría. Acabarían en los tribunales. Emma dijo simplemente, entonces iremos a juicio. Aquella tarde, Emma condujo de vuelta a su casa para recoger archivos. El lugar se sentía vacío resonante. Estaba cargando archivos en el coche cuando se detuvo un todoterreno plateado. Sophie bajó. Le suplicó a Emma que no llamara a la policía. Solo quería hablar. Emma cerró el maletero y dijo que no había nada de qué hablar. Sophie se acercó. Dijo que sabía que Emma la odiaba, pero necesitaba que entendiera. No era solo una aventura, tenían una conexión real. Emma la miró de verdad. Sophie era joven guapa de una forma genérica, intentando con demasiado esfuerzo parecer sofisticada, pero con aspecto desesperado. Emma habló con calma. Le dijo a Sophie que no la odiaba, no sentía nada por ella en absoluto. Sophie era solo una persona que había tomado malas decisiones igual que James, pero le ofreció una advertencia. Si él engañó con ella, la engañaría a ella. Si mintió a Emma, mentiría a Sophie. Sophie pensaba que había ganado un premio, pero lo único que había conseguido era un infiel y un mentiroso que estaba a punto de perder la mayor parte de sus bienes. El rostro de Sophie se descompuso. Llamó amargada a Emma. Emma se metió en el coche. Dijo que era realista. Había una diferencia. Se marchó dejando a Sophie de pie en la entrada. De vuelta en casa de Hannah, comieron pizza y vieron comedia. Emma olvidó el desastre durante unas horas. Llegó un correo tardío de Margaret. El abogado de James afirmaba que Emma había amenazado a Sophie. Emma lo negó de inmediato. Margaret lo sabía. Le había hablado al abogado de las cámaras de seguridad. Él retrocedió enseguida. Estaban tanteando. Estaban perdiendo. Emma envió la grabación a Margaret. James se estaba desesperando. Sophie se estaba volviendo pegajosa. Emma se estaba haciendo más fuerte. La fase de descubrimiento comenzó 2 semanas después. El equipo de Margaret citó todo. Los correos de la empresa de James fueron oro puro. Había estado escribiendo a Sophie desde su cuenta de trabajo. Mensajes personales, mensajes inapropiados, pruebas de que usaba recursos de la empresa para la aventura. Margaret señaló que una vez presentados aquello, pasaría a ser de dominio público. Recursos Humanos se enteraría. James podría perder su empleo. Emma no dudó. Él eligió hacer aquello. Podía vivir con las consecuencias. 2 días después, Margaret llamó. La empresa de James se había enterado. Alguien en el departamento legal vio los documentos de descubrimiento. James fue puesto en suspensión administrativa. Probablemente sería despedido por violar estrictas políticas de relaciones internas. Sophie trabajaba directamente bajo sus órdenes. Emma sintió una satisfacción sombría. James había pensado que podía tenerlo todo. En cambio, estaba perdiéndolo todo. Sophie llamó a la oficina 3 veces aquel día. Emma la ignoró. Luego, Eleanor Whitmore, la madre de James, apareció en el despacho de Emma. Parecía mayor tensa. Le pidió a Emma que lo reconsiderara. Dijo que James lo sentía que estaba perdido. Emma respondió que estaba perdido porque sus decisiones le habían costado todo. Eleanor mencionó sus votos. Emma señaló que James rompió esos votos primero. Eleanor afirmó que Emma lo estaba arruinando, costándole el empleo. Emma se inclinó hacia adelante. Le recordó a Eleanor que ella no se había acostado con la asistente de James. No había violado la política de la empresa. No había robado. Él sí. Las consecuencias eran suyas. Eleanor se marchó acusando a Emma de haber cambiado. Emma estuvo de acuerdo. Había cambiado.
Ya no era la mujer complaciente que mantenía la paz a costa de sí misma. La semana siguiente, la jueza concedió medidas temporales. Emma obtuvo acceso exclusivo a la casa y a la empresa. Se ordenó a James pagar parte de la deuda de la tarjeta de crédito. Estaba furioso. El negocio de Emma prosperaba. El proyecto de Brighton iba por delante del calendario. El mundo de James se encogía. Fue despedido de su empleo. Sophie recibió una advertencia y fue trasladada. James se mudó con sus padres. Nadie quería contratar a un gerente despedido por una aventura con una subordinada. Una noche, al salir tarde de su oficina, Emma encontró a James esperando en el aparcamiento. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, desaliñado. Suplicó 5 minutos. Ella le concedió 5 minutos. Él la acusó de destruirle la vida. Ella lo corrigió. Él había destruido su propia vida. Ella solo se negaba a ser destruida con él. Él dijo que Sophie lo había dejado. No podía estar con alguien que no era estable. Dijo que echaba de menos a Emma. Echaba de menos lo suyo. Quería reconciliarse. Emma lo miró fijamente. Le dijo que no había ningún lo nuestro. Él acabó con eso. Él afirmó que la amaba. Ella le dijo que amaba lo que ella le proporcionaba, la vida cómoda, la esposa exitosa, pero que nunca la había amado a ella. Caminó hasta su coche y lo dejó allí de pie. El proyecto de Brighton consumía sus días. Allí fue donde conoció a Oliver Grant. Era el contratista principal, un hombre de poco más de 40 años con una sonrisa fácil y manos cuidadosas. Llevaba 20 años construyendo casas a medida. Elogió sus diseños. Dijo que ella hacía arte. Cayeron en una relación laboral sencilla. Él era profesional, habilidoso y amable. Una mañana, sentado sobre el muro de los cimientos, mirando hacia la costa, él mencionó que había oído que ella estaba pasando por un divorcio. Compartió que él había pasado por unos 5 años antes. Su esposa había muerto de cáncer y luego la hermana de ella lo había demandado por la mitad de lo que poseían. Casi lo rompió. Emma se sorprendió. Él parecía tan firme. Él le dijo que sobrevivir a algo terrible te muestra de qué estás hecho. Conectaron por eso. 2 personas reconstruyéndose después de una pérdida. Oliver la invitó a la fiesta de graduación de su hija. Isla Grant iba a ir a la universidad para estudiar ingeniería. La fiesta fue modesta, llena de amor. Se sintió bien estar en un lugar normal. El lunes siguiente, James apareció en la obra. Oliver lo notó de inmediato. Se ofreció a encargarse. Emma se acercó a James. Le dijo que se marchara. Él le suplicó. Dijo que estaba intentando arreglar las cosas. Ella le dijo que no había nada que arreglar. Oliver se acercó con una presencia sólida. Preguntó si necesitaba llamar a seguridad de la obra. James preguntó quién era. Oliver no respondió. Solo se quedó allí. James acusó a Emma de pasar página muy rápido. Ella le dijo que pasó página en el momento en que él confesó. James se marchó, pero no antes de advertirle que se arrepentiría. Emma solicitó una orden de alejamiento. Fue concedida en menos de una semana. Sophie apareció en la obra unos días después. Estaba hecha un desastre. Dijo que James estaba hablando de hacerse daño. Emma le dijo que llamara a los servicios de emergencia si eso era cierto, pero que no lo usara para manipularla. Sophie la llamó fría. Emma lo llamó tener límites. El abogado de James se retiró del caso porque James no había pagado sus facturas. Se estaba representando a sí mismo. Margaret advirtió a Emma que aquello sería impredecible. Llegó la fecha del juicio. El juzgado era frío e impersonal. James tenía un aspecto espantoso. Se representó a sí mismo y fue un desastre. Margaret expuso los hechos. La aventura, el robo, la deuda. James intentó argumentar justicia. Admitió la aventura y la transferencia de dinero durante el interrogatorio. La jueza Hale no quedó impresionada. Preguntó qué había aportado él que le diera derecho a la mitad de lo que Emma había construido antes del matrimonio.
No tuvo respuesta. La sentencia fue rápida. La casa era de Emma. Su empresa era de ella. Los bienes conjuntos se dividían al 50%. James tenía que reembolsar los ahorros robados y pagar la deuda y sus honorarios legales. Todo terminó en 45 minutos. Emma salió a la brillante luz del sol. Era libre. Condujo hasta la casa de Brighton. Los clientes ya se habían mudado, pero ella fue a ver la obra terminada. Oliver estaba allí. Ella le dijo que había ganado. Él sonrió y dijo que nunca lo había dudado. Se quedaron en la terraza mirando el mar. Emma recibió un mensaje de James. Era amargo. Bloqueó el número. Oliver preguntó qué pasaba ahora. Ella dijo que seguía adelante. Aquella noche regresó a su casa. Se sentía más ligera. Era completamente suya. 6 meses después, su vida se había transformado. Su estudio había crecido. Había redecorado la casa, borrando la influencia de James. Ella y Oliver se veían con regularidad. No era algo apresurado. Era una amistad que se había profundizado hasta convertirse en algo más. Había empezado con la fotografía arquitectónica como afición. Su amiga Laura Finch, propietaria de una galería, la animó. Un sábado, Emma asistió a una inauguración en la galería de Laura. 3 de sus fotos estaban expuestas. Raphael Brooks, el contratista que la había presentado a Oliver, estaba allí. Llevó a un nuevo cliente. Entonces vio a Oliver. Se había arreglado muy bien. Miraron juntos su foto de la casa de Brighton. Él le dijo que era su proyecto favorito porque había entendido de verdad su visión. Mencionó que Isla había preguntado por ella. Quería saber si estaban saliendo. Emma preguntó qué le había dicho. Él dijo que les había contado que eran amigos, pero que si las circunstancias fueran distintas, estaría interesado. Más tarde, caminando hacia su coche, Oliver la invitó a cenar una cita de verdad, no por trabajo. Ella aceptó. 1 año después del divorcio, Emma tuvo su propia exposición individual en la galería Spaces of Transformation, fotografías de hogares que había diseñado para personas que empezaban de nuevo. La galería estaba llena. Oliver estaba allí con Isla. Rafael también estaba allí. Una desconocida se acercó a Emma, una mujer que estaba pasando por un divorcio. Dijo que el trabajo de Emma le daba esperanza. Emma le dijo que sobreviviría, construiría algo mejor. Cerca del final de la noche, Emma recibió un mensaje de un número desconocido. James había visto el artículo sobre la exposición. La felicitaba. Emma no sintió nada salvo cansancio. Respondió una vez. Gracias, adiós. Luego lo bloqueó. Hannah brindó por ella. Dijo que estaba impresionada de que Emma no se hubiera venido abajo. Emma dijo que había tenido ayuda. Oliver la llevó a casa. Se quedaron sentados en la entrada. Él le dijo que no solo había sobrevivido, que había tomado algo duro y lo había convertido en algo hermoso. Tenía razón. Ella lo invitó a entrar a tomar café. Emma Calder atravesó su casa, su santuario. Miró los planos de su escritorio para un nuevo proyecto, una casa para una pareja joven. Pensó en James viviendo la vida que hubiera elegido y pensó en sí misma allí de pie, entera y fuerte. Él había querido romperla. En cambio, la había liberado. Se apartó de la ventana y caminó hacia su futuro. Estamos trabajando con recursos muy limitados y nuestro objetivo es llegar a 1000 suscriptores. Si has disfrutado de este video, por favor suscríbete para ayudarnos a activar la monetización y seguir creando más historias. Gracias por tu apoyo.